Bien, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Empezamos con el repaso de unidad 1 de emergencias médicas, donde vamos a analizar desde la semana 1 hasta lo que viene en el examen, ¿ok? Bien, entonces vamos a revisar, vamos a hacer una revisión. Igualmente, vamos a hacer la revisión de pediatría después, ¿ok? Ok, entonces empezamos con emergencias médicas abarcando la parte de semana 1, ¿ok? En la semana 1, ¿qué nos indica la PPT? Tenemos por acá, ¿ok? La semana 1, ¿qué nos indica la PPT? Nos da algunos conceptos clave, por ejemplo, qué es una emergencia médica, ¿no? ¿Qué es una emergencia en salud? Que tenemos por acá. A ver, voy a agrandar un poco más para que se note. ¿Ok? Listo. Listo, entonces. ¿Qué es una emergencia en salud? ¿Qué es una emergencia masiva? ¿Ok? Primero, una emergencia de salud, ¿ok? Es una condición donde se pone en riesgo la vida o puede dejar secuelas invalidantes, ¿ok? Entonces, se cumple cualquiera de estas dos condiciones de manera repentina, es una emergencia de salud, ¿ok? Y otro punto, que es una emergencia masiva. Ustedes de repente ya se han dado cuenta que la semana 2 habla más de emergencias masivas, ¿ok? Entonces, ¿qué es una emergencia masiva? Es una condición que puede dejar víctimas, ¿ok? Varias víctimas afectando la estructura social y económica de una comunidad involucrada, por ejemplo, en un terremoto, ¿cierto? Hablamos de catástrofes, ¿ok? Y en una emergencia masiva necesitamos un mayor orden institucional y interinstitucional, ¿ok? Entonces, vamos a ver esto más que todo en la semana 2 que tenemos por acá. Ahora, luego de ahí, revisando la PPT de semana 1, lo importante que tenemos por acá son las prioridades del servicio de emergencia. ¿Ok? Tenemos 4 prioridades, según el MINSA. ¿Ok? Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, prioridad 4. ¿Ok? Y hay unos casitos para diferenciar las prioridades. Entonces tenemos por acá. A ver. Prioridad 1 y prioridad 2, ambos van a tener riesgo de muerte. Prioridad 3 y prioridad 4 no tienen riesgo de muerte. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre prioridad 1 y prioridad 2? Es que la atención tiene que ser inmediata. La prioridad 2 puede esperar menos de 10 minutos. Ok, esta definición no es muy exacta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos decir qué pacientes van para prioridad 1? ¿Ok? ¿Cómo podemos decir qué pacientes van para prioridad 1? Los pacientes que van a prioridad 1 son los pacientes que tienen paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Porque se van a la sala de reanimación shock trauma, ¿ok? Acá entran en prioridad 1 los pacientes con paro cardiorrespiratorio y también los pacientes con shock, ¿ok? Ustedes ya saben cómo es la evaluación del paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? ¿Cómo se evalúa? Se evalúa analizando primero la conciencia, ¿ok? Y luego de ahí lo que es el pulso y la respiración, ¿ok? Entonces, para el paro cardiorrespiratorio de esa manera. Y para el caso del shock va a estar sudoroso y va a estar con taquicardia, ¿cierto? Entonces, estos pacientes con paro cardiorrespiratorio y shock se van como prioridad 1 y estos van a tener una atención inmediata, ¿ok? Tienen una atención inmediata, no esperan. En cambio, los de prioridad 2 pueden esperar, ¿ok? ¿Cuánto? Lo usual es menos de 10 minutos. ¿Ok? Estos, más que todo, se van a consultorios de emergencia, según la guía del MINSA, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué pacientes van a prioridad 2? ¿Ok? ¿Qué pacientes van para prioridad 2? Por ejemplo, los pacientes que tienen infarto agudo de miocardio, ¿cierto? ¿Por qué? Los pacientes que están con infarto agudo de miocardio todavía tal vez no progresan
a paro cardiorrespiratorio. Cuando progresen a paro cardiorrespiratorio, ahí recién diremos que es prioridad 1. ¿Ok? Entonces, esa es la gran diferencia. Un infarto no lo vayas a poner como prioridad 1. Es una prioridad 2. Cuando llegue a ser paro cardiorrespiratorio, ya es prioridad 1. ¿Ok? Y ahí es donde se va a la sala de reanimación shock trauma. Y prioridad 2 a consultorio de emergencia. ¿Ok? Pueden esperar menos de 10 minutos, característica descrita en la guía de NINSA. Y ahora, esta prioridad 1, sinónimo de resucitación, es lo que hace, ¿no? En la prioridad 1, resucita. Prioridad 2, emergencia. La prioridad 3. La prioridad 3 y prioridad 4 ya habíamos indicado que no tiene riesgo de muerte. ¿Ok? Muy bien con eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre ambos es las funciones vitales. ¿Ok? Las funciones vitales. Si es que tiene alteraciones de las funciones vitales, es prioridad 3. Si es que no tiene alteración de las funciones vitales, es prioridad 4. ¿Ok? Entonces, prioridad 4 sin alteración de las funciones vitales, mientras que prioridad 3 sí tiene alteraciones de las funciones vitales. Ahora, la diferencia de la espera también. ¿Cuánto puede esperar una prioridad 3? Mayor o igual a 20 minutos. Y prioridad 4, de 1 hora a más, ¿cierto? ¿Y a dónde sería el servicio de atención de cada uno? Una prioridad 3 sería, por ejemplo, en el tópico de emergencia. Una prioridad 4 en la consulta externa. Entonces, con esto, hacemos unas preguntas que tenemos por acá. Listo. Con esto hacemos unas preguntas. Un paciente ingresa al servicio de atención con una herida por arma blanca en el tórax. Presenta somnolencia, dificultad respiratoria severa, piel pálida y fría y su pulso radial es débil y rápido. ¿A qué prioridad diaria debe ser dirigido inmediatamente? Prioridad 1. ¿Por qué? ¿Ok? Y también estamos hablando de la piel pálida, ¿no? A ver, entonces, algo muy importante, también para saber qué pacientes están entrando a paro cardiorrespiratorio, hablamos del triángulo, ¿cierto? El triángulo de evaluación primaria, ¿ok? El triángulo, si los 3 puntos del triángulo se cumplen, el paciente está entrando a paro cardiorrespiratorio, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué puntos tenemos por acá? El punto neurológico, el punto cardiovascular y el punto respiratorio, ¿cierto? Si ves un paciente que está inconsciente, ¿ok? Esté pálido, cianótico, ¿ok? Pálido o cianótico, o su pulso es bajo, cardiovascular, y tenga dificultad respiratorio. Si tiene los 3 puntos, el paciente está entrando a paro cardiorrespiratorio y su atención debería ser en prioridad 1, porque en prioridad 1 se ajusta para paro cardiorrespiratorio y para shock, ¿cierto? Entonces, si se cumplen estos 3 criterios, prioridad 1. Tienen que cumplirse los 3 criterios. O también si es que no, si es que encontramos un shock también, ¿ok? Entonces, prioridad 1. Ok, listo. Una mujer de 35 años llega con un hijo que sufrió una caída de su propia altura, ¿ok? El niño tiene un corte profundo en la frente que sangra activamente, pero de forma controlable. Está consciente, alerta y sus signos vitales son normales. ¿Ok?
¿Cuál es la prioridad más adecuada en este paciente? ¿Ok? A ver, entonces no vamos al caso de acá. Nos indica acá, primero, un corte profundo en la frente que sangra activamente, pero está de forma controlable. ¿Cierto? ¿Ok? Está consciente, alerta y sus funciones vitales son normales. ¿Ok? Acá estaríamos en un juego entre prioridad 3 y prioridad 4, ¿cierto? Ahora, un punto importante de la prioridad 3 es que la prioridad 3 puede llevar a complicaciones, ¿ok? Puede llevar a complicaciones. En este caso, como es un corte, un sangrado activo, puede llegar a complicaciones. Y el tiempo de espera no es tan largo como en la prioridad 4, ¿ok? Entonces, es más que todo por el tema de las complicaciones. No hay riesgo de muerte por el sangrado en la frente, ¿cierto? Entonces sería una prioridad 3 en este caso. En la parte de acá, un hombre de 50 años llega al servicio de urgencias con un dolor intenso en el pecho que comenzó hace 15 minutos. Se ve ansioso y diaforético, ¿ok? O sea, sudoroso. Su frecuencia cardíaca es de 110 latidos por minuto. La presión arterial es 150/95. ¿Qué prioridad se le debe asignar? Puedes pensar que es prioridad 1, ¿cierto? Pero ¿qué pacientes llegan a prioridad 1? ¿Qué pacientes son los que llegan a prioridad 1? Son los pacientes que... Muy bien. Entonces estamos hablando de paro cardíaco, shock o lo que indicaste, ¿no? Entonces, el paciente no está entrando a paro cardíaco, ¿cierto? Estamos viendo que está activo consciente, estamos viendo que cardiovascular está presente, ¿cierto? Está con una frecuencia cardíaca de 110, ok, está presente y no nos indica respiratorio, pero el paciente, por el momento, estamos viendo que no está entrando a paro cardiorrespiratorio. Cuando entre sería prioridad 1. Sin embargo, esta es una emergencia porque no estamos hablando de paro cardiorrespiratorio o shock, ¿no? Paro cardiorrespiratorio o shock sería prioridad 1, ¿ok? Entonces, en este caso sería una prioridad 2 que sería con el título de emergencia, ¿ok? Listo. ¿Y qué servicio de atención sería? Sería consultorio de emergencia. ¿Ok? Entonces, para cardiorrespiratorio y trauma sería prioridad 1. En este caso, como no está entrando, sería prioridad 2. Listo. Acá indica. Una joven acude por un dolor de muela intenso que comenzó hace 2 días. No tiene dificultad para respirar, tragar o hablar. Sus signos vitales son completamente normales. ¿Cuál es la categoría de prioridad correcta para su caso? Sería prioridad 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede haber complicaciones tan inmediatas y aparte sus funciones vitales están completamente normales. ¿Ok? Entonces, prioridad 4 es cuando las funciones vitales están completamente normales y no puede haber complicaciones a corto plazo. ¿Ok? Entonces, acá sería una prioridad 4. Listo, entonces marcamos como prioridad 4. Entonces, en conclusión, prioridad 1 es paro cardiorrespiratorio y shock, ¿cierto? La prioridad 2 son las complicaciones, ¿ok? Pero que no llegan a paro cardiorrespiratorio shock, ¿ok?
pero que tienen riesgo inminente de muerte, pero no llegan a paro cardiorrespiratorio o shock. La prioridad 3 son las que pueden tener complicaciones a corto plazo, complicaciones a corto plazo, pero que no tienen riesgo de muerte. ¿Ok? No te vas a morir por ese corte en la frente que se controla, ¿no? Dice acá que es controlable. No te vas a morir por eso. Entonces, ¿puede tener complicaciones a corto plazo? Sí puede tener complicaciones a corto plazo, pero no hay riesgo de muerte. Y acá estamos hablando de que no tiene complicaciones a corto plazo y sus funciones vitales son normales. Acá sí, sus funciones vitales son normales, no tiene riesgo de muerte, tampoco tiene complicaciones a corto plazo y sus funciones vitales están normales. Funciones vitales normales. ¿Ok? Sería una prioridad 4. Entonces, siguiendo por acá, ¿ok? Dejamos por ahí las prioridades y analizamos la evaluación inicial del paciente crítico. Y acá estamos hablando del ABCDE, ¿ok? Lo primero que tenemos que evaluar es la vía aérea, ¿ok? Tenemos que ver que esté permeable, que no haya obstrucciones en la boca o la nariz, ¿ok? Lo segundo que se tiene que analizar es el tema de la respiración, buscando signos de insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, palidez, cianosis, taquimia, diaforesis e importante la disnea. ¿Ok? Lo tercero es la circulación. Tenemos que evaluar el pulso, sangrado, shock. En el D sería estado neurológico. Evaluar principalmente el reflejo pupilar, la escala de Glasgow. Y la E de exposición, que es evaluar una evaluación completa, ¿no? ¿Ok? Listo. Ahora, analizando, tenemos dos tipos de soporte vitales. Soporte vital básico y soporte vital avanzado. ¿Ok? Tenemos por acá. Entonces, el soporte vital básico hablamos cuando no tenemos muchas herramientas. Por ejemplo, estamos en la calle. ¿Ok? No tenemos muchas herramientas. El soporte vital avanzado, ya hablamos con las herramientas, ¿cierto? Por ejemplo, el soporte vital básico es lo que habíamos analizado, ¿no? El paro cardiorrespiratorio. ¿Qué nos indica el PPT de la Winner? Se tienen que hacer compresiones torácicas de alta calidad, ¿ok? Para ese soporte vital de paro cardiorrespiratorio. Ok, listo, señor. Y como estamos hablando de en una atención fuera de la institución, hablamos de DEAS, ¿no? No de un desfibrilador hospitalario, sino el uso del desfibrilador externo automático, ¿ok? Ventilación de rescate, las dos ventilaciones, ¿no? Y el soporte vital avanzado, ya cuando estamos hablando de la institución principalmente, manejo avanzado de la vía aérea, ¿ok? Eh, intubación AMBU, uso de fármacos en emergencias, adrenalina, amiodarona, lidocaína, lo que se indicó, por ejemplo. Protocolo de reanimación en trauma y shock, ¿ok? Y por ejemplo, también la PPT de la semana 1 nos indica algunos números del sistema de emergencias médicas de Perú. Del SAMU, atención, servicio de atención móvil de urgencia, el 106, y bomberos voluntarios, el 116. ¿Ok? Entonces, hemos analizado la semana 1, que viene siendo más que todo algunas preguntas de las prioridades. Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, prioridad 4. ¿Ok? Muy bien, entonces ya sabemos que prioridad 1 viene siendo paro cardiorrespiratorio y shock. ¿Ok? Prioridad 2, riesgo de muerte, pero que no llega a paro cardiorrespiratorio o shock.
prioridad 3, que era el que puede tener complicaciones a corto plazo, pero no tiene riesgo de muerte, y sus funciones vitales pueden estar algo alteradas, ¿no? Y la prioridad 4, donde las funciones están normales, no tiene riesgo de muerte y no tiene complicaciones a corto plazo. ¿Ok? Listo, entonces. Analizando por acá, también analizamos, por ejemplo, los tipos de triaje en emergencias masivas, ¿cierto? Ya habíamos indicado que era una emergencia masiva. Una emergencia masiva, ¿ok? Las catástrofes, terremoto, por ejemplo, choques masivos, puede generar víctimas afectando la estructura social y económica de la comunidad involucrada, ¿cierto? Acá estamos hablando de manejo de catástrofes, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de manejo de catástrofes, principalmente se usa un tipo de triaje, el triaje START, ¿ok? Entonces, tenemos tipo de triaje en emergencias masivas, y eso estamos hablando en la semana 2, ¿ok? Semana 2, ¿cuál es su título? Triaje estructurada en emergencias médicas, ¿ok? Acá tenemos los tipos de triaje en emergencias masivas. Triaje START y el triaje SALT, ¿ok? Listo. El triaje START, ¿ok? No requiere, o bueno, se utiliza de manera para una atención rápida, ¿ok? El triaje SALT es más cuando tienes equipos especializados. Cuando tienes equipos especializados, es el triaje SALT, ¿ok? Y el triaje START es cuando requieres una atención rápida, ¿ok? El objetivo, por ejemplo, acá indica, es una clasificación rápida en desastres, ¿cierto? Tienes un tiempo de evaluación menos de un minuto y lo vamos a dividir en códigos. Código rojo, código amarillo, código verde, código negro. Y acerca de esto hay algunas preguntas. ¿Ok? Listo. El triaje SALT es similar con las categorías, pero tiene subcategorías. ¿Ok? Listo. A ver. Entonces, cuando el triaje START lo clasifica como rojo, amarillo, verde o negro? Por ejemplo, vamos a ver que la secuencia es esta. Que rojo requiere más prioridad. Negro ya no requiere ninguna prioridad porque ya estaría muerto. ¿Ok? Muerto sin posibilidades de supervivencia. No lo atendemos porque ya estaría muerto. No respira espontáneamente tras una apertura de vía aérea. Lo maniobramos para que habilite su respiración, pero aún así, si es que lo maniobramos y no puede respirar, se clasifica como código negro, muerto. ¿Ok? A ver, ¿cómo sería el código rojo? El código rojo hablamos del triangulito. Con alguna alteración del triangulito, con cualquiera, no necesariamente los tres, es un código rojo. Con cualquiera. Teníamos el triangulito neuro, cardio, respi. ¿Cierto? Por ejemplo, si no sigue órdenes, es una alteración de neuro. ¿Cierto? Cualquier punto del triangulito es un rojo. Por ejemplo, neuro, no sigue órdenes. Ok. Frecuencia respiratoria mayor a 30. Acá estamos hablando de dificultad respiratoria. Por eso está aumentando la frecuencia respiratoria. Y acá lo clasifican como rojo. O sea, cualquier paciente que tenga la frecuencia respiratoria mayor a 30, se clasifica como rojo. Cualquiera. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, el pulso. Con que el pulso esté ausente, se clasifica como rojo. O llenado capilar mayor a 2 segundos. ¿Ok? Entonces, cualquier alteración del triangulito de evaluación primaria se clasifica como código rojo. Cualquiera. Pero específicamente, ¿cómo lo vamos a evaluar? Con estos criterios. La frecuencia respiratoria mayor a 30, pulso ausente o llenado capilar mayor a 2 segundos, no sigue órdenes. Y ahora tenemos las prioridades intermedias
que tenemos por acá. Por ejemplo, el amarillo y el verde. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia principal es que el verde camina, ¿ok? El verde puede caminar. El verde tiene lesiones menores, se clasifica como leve y este puede caminar. Todos los que caminen en una catástrofe se clasifican como verdes, ¿ok? Si camina es verde, ¿ok? Ok. Por ejemplo, el amarillo. Ahora, hablando del amarillo. El amarillo, hablamos de que puede seguir órdenes, ¿ok? Ahora, una característica importante. A ver, si camina y tiene una frecuencia respiratoria mayor a 30, ¿cómo se clasifica? Se clasifica como rojo, porque son los criterios de prioridad, ¿no? Entonces, si camina y tiene la frecuencia respiratoria mayor a 30, rojo. Todo paciente con frecuencia respiratoria mayor a 30, rojo. Pulso ausente rojo, no sigue órdenes rojo, ¿no? Cualquier alteración del triangulito, cualquiera es rojo, ¿ok? Entonces, eh, el verde sería los que camina, pero que no tiene ninguna alteración del triángulo, ¿ok? El amarillo sería, sigue órdenes, el negro sería que estaría muerto, no respira a pesar de maniobras, ¿ok? Entonces, ese sería el triaje START, ¿ok? A ver, entonces, seguimos analizando, por ejemplo, nos indicaba que el triaje START, que es el que utilizamos, acá indica en desastres, catástrofes, menos de 60 segundos, una atención rápida. ¿Quién lo aplica? Los primeros respondedores, ¿cierto? Intervenciones iniciales, control de hemorragias, por ejemplo, y transporte basado en la gravedad. Ok, tenemos unas preguntas antes de que se olvide esto. Acá tenemos, por ejemplo, un socorrista se acerca a un herido en un incidente de múltiples víctimas. ¿Ok? Ya estamos hablando de una catástrofe, ¿cierto? Una emergencia masiva. Entonces, acá hacemos, por ejemplo, el triaje START. Indica acá, el paciente tiene los ojos abiertos, pero no responde a órdenes verbales. Su frecuencia respiratoria es de 34 por minuto. ¿Qué categoría de triaje START le asignarías? Rojo, ¿por qué? Por, por la frecuencia respiratoria. Acá la frecuencia respiratoria. Ajá, frecuencia respiratoria. ¿Ok? Frecuencia respiratoria y aparte no responde a orden, como dice, ¿no? Muy bien. Entonces, sería un rojo. ¿Listo? Acá, segunda, tenemos, encuentras a un paciente consciente que puede seguir órdenes simples. Ok. Su frecuencia respiratoria es de 20. Ok. Evaluamos una parte del triángulo, la parte respiratoria. Su pulso radial es palpable. Ok. Tiene pulso. Y el llenado capilar es de 1.5 segundos. Ok. Es menos de 2 segundos. ¿Está bien? Acá, ¿cuál sería? Ok. Acá, con lo que te indica acá, no lo clasificamos como rojo, ¿verdad? No lo clasificamos como rojo. Y menos como negro. ¿Ok? Encuentras un paciente consciente que puede seguir órdenes simples. ¿No? Frecuencia respiratoria de 20 tiene que tener mayor a 30, ¿cierto? Su pulso radial es palpable y tiene un llenado capilar de menos de 2 segundos, ¿ok? Y acá con lo que te indica, tú puedes decir que al seguir órdenes simples, ¿ok? Según la pregunta, solamente con decir esto, lo clasificas como
amarillo, ¿cierto? Sigue órdenes, ¿ok? Con lo que te indica la pregunta, con lo que te da la pregunta, lo clasificas como amarillo, ¿ok? Listo. Con lo que te da la pregunta lo clasificas como amarillo. Acá indica, siguiente. Al evaluar a un herido encuentras que su pulso radial es ausente. Con esto, solamente con esto, ya lo puedes clasificar. ¿Cuál sería? O bueno, a ver, si seguimos, tiene frecuencia respiratoria, ¿ok? Tiene frecuencia respiratoria, así que no sería negro. Puede respirar, así que no sería negro. Pulso radial ausente. Lo, ¿Cuál sería el rojo, no? Rojo es el que dice, si tiene pulso radial ausente, ajá, si tiene pulso radial ausente o llenado capilar menor a 2 o de repente, perdón, mayor a 2 o de repente no responde órdenes, o de repente la frecuencia respiratoria es mayor a 30, eso es rojo, ¿no? Con solamente si cumpla alguno, ya es rojo. Entonces dice acá, encuentras un pulso radial ausente, pulso radial ausente, pulso ausente, pulso radial ausente, eso es rojo, ¿cierto? Como respira, no podemos decir que es negro, ¿ok? Frecuencia respiratoria es de 12 por minuto. Entonces, no podemos decir que es negro. Y es capaz de seguir la orden de apretar tu mano, ¿ok? ¿Cuál es la categoría de triaje? Sería, ahora sí dime, ahora sí dime, ¿cuál? O dígame, verde, amarillo, rojo, negro. Muy bien, sería rojo. Listo. Según lo que te dice, por ejemplo, su frecuencia respiratoria es de 20 por minuto, ¿ok? Eso quiere decir que no cumple una parte del triángulo, que es respiratorio. Para ser rojo. Para ser rojo, necesitamos una parte del triángulo. Eh, es de 20 por minuto, tiene que ser mayor a 20. Su pulso radial es palpable, con un llanado tal. Entonces no cumple la parte cardiovascular. Y aparte, es consciente, está consciente, puede seguir órdenes. Tampoco cumple la parte neurológica. Está bien con el triángulo. ¿Ok? Ahora, como está bien con el triángulo, tenemos que descartar o bien sea un código amarillo o un verde. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces puede ser cualquiera de estos dos. Como no nos dice el tema de caminar, no podemos presuponer en una pregunta, ¿cierto? Nos quedamos con el tema de amarillo. Si caminara, si te dice camina, lo marcarías como, si- claro, tiene que decir caminar. Si te dice camina, verde, ¿ok? Listo. Entonces, siguiendo por acá, acá, ok. Una víctima está consciente y responde a tus preguntas, ok. Con esto ya nos dijo una parte, que es del triángulo. Neuro está bien, ¿cierto? Entonces, neuro está bien. Su frecuencia respiratoria es de 10 por minuto. Respiratoria está bien, ¿ok? No es mayor de 30. Y su llenado capilar es de 1 segundo. Es menor a 2 segundos, ¿cierto? Necesitamos que sea menor de 2 segundos para decir que está bien. Es menor a 2 segundos, está bien el cardiovascular también, ¿ok? Ahora, sin embargo, tiene una fractura expuesta en la pierna y no puede caminar. ¿Cuál sería? Si no es rojo, no es rojo, tampoco es negro.
No es rojo, tampoco es negro, porque tiene frecuencia respiratoria. Nos quedamos entre amarillo o verde. ¿Cuál sería acá? No puede caminar, indica acá. Amarillo, ahí sí, definitivamente sería amarillo. ¿Ok? Muy bien, amarillo. Amarillo, amarillo. Entonces, ahí estamos viendo los dos tipos de triaje. ¿Ok? Sobre el otro triaje no nos indica mucho el PPT. ¿Ok? Y vamos a seguir. A ver. ¿Qué recursos deben estar disponibles ante una catástrofe? Tienen que estar disponibles yendo hacia la catástrofe 5 ambulancias. Y cada ambulancia va a trasladar a 2 pacientes. ¿Ok? Ante una catástrofe, 5 ambulancias y cada ambulancia traslada a 2 pacientes. Principalmente los rojos. ¿Cierto? Ahora, ¿qué hizo por acá? Y ahora, tenemos para derivarlos. ¿A qué hospital lo derivamos? De acuerdo a la severidad. Si tienen traumas avanzados, lo llevaremos a un mejor hospital. ¿Ok? Si hay complejidad en el trauma, lo llevaremos a un mejor hospital, un nivel 3, hospital A. Si requiere atención inmediata, ¿ok? Si requiere atención inmediata, porque hay riesgo de muerte, ¿ok? Pacientes críticos, sería a un hospital nivel 2, ¿ok? Hospital B. Entonces, es muy diferente decir que es un trauma complicado que un trauma de atención inmediata, crítico, ¿no? Un trauma crítico es diferente a decir que es complejo. Si es complejo, lo mandas al hospital A nivel 3. Si es crítico, lo mandas a un hospital nivel 2B. ¿Ok? Y si tiene heridas leves nada más, a un centro de atención primaria. ¿Ok? Muy bien. Entonces, otro recurso que tenemos que tener, por ejemplo, un helicóptero para los que requieren mayor rapidez. Brigadas de búsqueda, centros de coordinación de emergencias. También. Y también es importante una coordinación interinstitucional. ¿Ok? Que había indicado al inicio. Cuando hay un evento catastrófico, se va a activar el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia. Este va a coordinar los hospitales, bomberos y policías y fuerzas armadas. ¿Ok? Para la catástrofe. ¿Ok? Listo. Entonces, seguimos. Entonces, críticos a Hospital B nivel 2. Críticos a Hospital B nivel 2. Y complicado, Hospital A nivel 3. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora vamos a ver la semana 3. El soporte vital básico y avanzado. Ok, listo. Entonces, acá hablamos de la reanimación cardiopulmonar. Listo. Es muy diferente hacer una reanimación fuera del hospital como dentro del hospital, ¿cierto? Porque tenemos más herramientas dentro del hospital, ¿ok? Fuera del hospital, la ventilación es diferente, porque fuera del hospital no tenemos herramientas y lo que utilizamos, por ejemplo, puede ser nuestra propia boca, ¿cierto? En este caso, fuera del hospital, sería 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿ok? Estas compresiones van a tener una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, con una profundidad de 5 a 6 centímetros, en una ubicación en el tercio inferior del esternón.
Y tenemos que ver que haya expansión torácica. Esto es más que todo teórico, una presión mínima mayor a 10, presión ideal mayor a 20. No tiene que ser interrumpida, ¿ok? Ahora, es muy diferente, porque fuera del hospital tenemos que hacer de repente solamente nosotros, ¿ok? Hacemos las 30 compresiones y luego de ahí pasamos a hacer las 2 ventilaciones, ¿ok? Entonces, esto es un poco interrumpido, ¿ok? Entonces, en el tema hospitalario, como tenemos la capacidad de hacer una ventilación más avanzada, por ejemplo con el AMBU, ¿ok? Como tenemos esa accesibilidad de la ventilación más avanzada, la ventilación es de manera mediante todo el RCP, ¿ok? Mientras que se está haciendo las compresiones, se va haciendo las ventilaciones. Ya no hacemos el esquema de la proporción 30-2, ¿ok? ¿Listo? ¿Se nota todo ok? A ver, me está saliendo que se ha pausado la... A ver, voy a volver a compartir. ¿Se ve ¿Se ve el cursor? Ah, ok, ok. Listo, listo. Gracias. Entonces, dentro del hospital, si de repente no ven, me avisan, por favor. Entonces, eh, dentro del hospital, las ventilaciones y las compresiones van aparte, con ritmos independientes, ¿cierto? Las ventilaciones son cada 6 segundos, ¿ok? No se tiene que detener. Aún así esté el desfibrilador externo automático. Aún así como las ventilaciones se hacen con, por ejemplo, con el AMBU, y el AMBU es de plástico, no interviene con el DEA, así que no se tiene que detener a pesar de que esté con el DEA. ¿Ok? Bien. Entonces, en este hospitalario, afuera del hospital, se hace 32, mientras que dentro del hospital, compresiones independientemente de las ventilaciones. ¿Ok? Ahora, ¿se puede hacer una RCP automática? Sí. El PPT indica dos tipos de RCP automática. Acá tenemos Autopulse y Lucas. ¿Ok? Listo. Ahora, datos del desfibrilador. Hay dos tipos de desfibrilador, el monofásico y el bifásico. ¿Ok? Todo que con el MIT me está saliendo puro error. ¿Se nota bien la pantalla? Ok. Fluido, ¿no? Ok, todo fluido. Listo. Listo. Entonces, si es monofásico, se descarga con 360 joules. Y si es bifásico, ¿ok? Se descarga primero con 200 joules para empezar, y luego de ahí se va bajando. Se puede bajar hasta 120. ¿Ok? Ahora es importante reconocer cuáles son los ritmos desfibrilables y no desfibrilables, ¿no? Ritmo desfibrilable sería fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Esos son los desfibrilables. Y no desfibrilables, la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. ¿Ok? Ahora, algunos datos van a darse cuenta que aparte de todos esos datos que de repente ya lo conocen, vamos a dar unos datos plus, ¿ok? Entonces, por ejemplo, algunos fármacos. ¿Qué fármacos? La adrenalina. ¿Cuál es su dosis? Principalmente es 1 miligramo cada 3 minutos. Ahora, ¿cuál sería la vía de administración? Importante reconocer que es intravenosa, no intramuscular, ¿ok? Es intravenosa. Y también se puede usar la intraósea, pero no se utiliza mucho. Intravenosa, ¿ok? Ahora,
¿Se puede colocar antiarrítmicos? Sí. ¿En qué caso se puede colocar antiarrítmicos? Puede ser pregunta de examen. Solamente en los ritmos desfibrilables. ¿Ok? Solamente en los ritmos desfibrilables. Pregunta, ¿acá se podrá colocar antiarrítmicos? Asistolia, actividad eléctrica sin pulso. ¿Se le puede colocar amiodarona o lidocaína? ¿Me pueden decir? ¿Amiodarona o lidocaína se puede? ¿Se puede? No. Pero en una fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, ¿se puede colocar antiarrítmicos? ¿Ahí? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, asistió a la actividad eléctrica sin pulso, no se puede colocar antiarrítmicos. ¿Ok? Y solamente se colocan después de la administración de la adrenalina. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la amiodarona, tenemos la primera dosis, todo es administración a través de bolo. ¿Ok? Obviamente, porque tenemos que actuar rápido. Entonces, amiodarona, la primera dosis es de 300, segunda dosis de 150. Lidocaína, la primera dosis va con intervalos, pero el intervalo que más se usa, o bueno, el número que más se usa es 1 de primera dosis, 1 miligramo por kilogramo, y segunda dosis 0,5 miligramos por kilogramo. ¿Ok? Ahora, una vez ya reanimado, ahorita vamos a ver cómo es el algoritmo, pero una vez ya reanimado, tenemos que evaluar cuáles son cuál es la causa, ¿ok? Del paro cardiorrespiratorio, ¿ok? Y la causa puede ser cualquiera de estas. ¿Qué dice acá? Evaluar las causas reversibles del paro cardiorrespiratorio, ¿ok? Si su reanimación no se hubiese dado, ¿ok? Si lo hubiesen hecho la reanimación cardiopulmonar no se hubiese dado, probablemente que tal vez no pueda hacer cualquiera de estas, ¿ok? A lo que voy es que, miren, analiza la palabra de acá, ¿qué te dice? Te dice, estas son las causas reversibles, ¿ok? Una vez terminado el RCP, imagínate que se reanimó. Eso quiere decir que se, se hizo reversible, ¿no? Se revirtió. Entonces, una vez ya reanimado, se revirtió. Entonces, ¿cuál sería la causa de este paro cardiorrespiratorio? Puede ser cualquiera de estas, ¿cierto? Entonces, estas son las causas del posible paro cardiorrespiratorio que ya se revirtió, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las causas reversibles? Porque este paro cardiorrespiratorio ya se revirtió, tenemos que analizarlas y atacar en cada una de ellas o en la que fuera, ¿cierto? ¿Para qué? Para evitar de que entre en otro paro cardiorrespiratorio, ¿ok? Estas son las causas de una reversible de paro cardiorrespiratorio. Aquí tenemos las 5H y las 5T. Hipovolemia, por ejemplo, ante una hemorragia, vómitos, anasarca, que viene siendo un edema generalizado con ascitis, por ejemplo, porque hay el secuestro de líquidos, ¿cierto? Entonces, ahí podemos hablar de hipovolemia, ¿ok? Por ejemplo, también en una diarrea muy intensa también puede hacer ello, ¿no? Más que todo, por ejemplo, las diarreas se controlan mucho en los menores, ¿no? Porque ellos tienen una mayor dificultad con los recursos hídricos del cuerpo, ¿no? Entonces, también la hipoxia. La hipoxia, por ejemplo, una causa relacionada con la hipoxia, la neumonía, hidrogenio, acidosis, insuficiencia renal, cetoacidosis, intoxicación por alcohol, ¿cierto? Son causas de acidosis. Principalmente estamos hablando de acidosis metabólica, ¿cierto? Ustedes saben que hay tipo de acidosis metabólica con anión GABA elevado o disminuido, ¿no? Algunos tienen que ver, uno tiene que ver con insuficiencia renal y lo demás con otros, como por ejemplo acidosis, cetoacidosis, intoxicación por alcohol y entre otros, ¿no?
Son las causas principalmente de acidosis metabólica. Ahora, en relación al potasio, la siguiente H. Principalmente estamos hablando de la hiperpotasemia. La hiperpotasemia es la que principalmente nos lleva a problemas cardiovasculares, ¿ok? Y que desencadenen un paro cardiorrespiratorio. ¿Cuál es la causa mayor asociada a hiperpotasemia? Es la insuficiencia renal, ya que el riñón se encarga de botar el fosfato. ¿Y qué pasa si es que el riñón falla, no se bota el fosfato se queda en el cuerpo, hay hiperfosfatemia, ¿ok? Como el riñón se encarga de botar y ahora no puede, se acumula. Ahora, datito que también estaba en la PPT, es que si la hiperpotasemia nos trae cambios en el electrocardiograma, ¿qué le administramos? Le administramos gluconato de calcio. También otra causa que es la hipotermia. Las 5T, las 5Ts. Tensión de neumotoras a tensión. Taponamiento cardíaco. La clínica del taponamiento cardíaco es ver en el cuello ingurgitación yugular, disminución de los ruidos cardíacos ocultables y la hipotensión. Trombosis pulmonar, por ejemplo, un TEP, un tromboembolismo pulmonar. Trombosis coronaria, un infarto agudo de miocardio. Toxinas, opiácidos, por ejemplo, la morfina, el fentanilo, ¿ok? ¿Cuál es puede ser pregunta, ¿no? ¿Cuál es el antídoto para intoxicación por opiáceos? Es la naxolona. Y el antídoto para la intoxicación por benzodiazepinas, flumacenil, ¿ok? Y algunos datos que estaban en la PPT de manera desparramada. Por ejemplo, acá tenemos en qué casos administrar sulfato de magnesio. Por ejemplo, en torsades de Points y fibrilación ventricular refractaria por toxicidad digitálica o hipopagnesemia. Algunos otros datos, por ejemplo, en actividad eléctrica sin pulso por hipercalcemia o hipocalcemia o sobredosis de bloqueadores de calcio o magnesio, administrar cloruro de calcio, y aquí te indica la dosis. La acidosis progresa lentamente con una RCP adecuada, por lo que no se recomienda bicarbonato. Es muy importante esto, ¿no? Una acidosis, ¿ok? Donde la sangre está ácida, obviamente, indica acá, ¿no? No se recomienda bicarbonato. Solamente si es que estamos hablando de sobredosis de antidepresivos tricíclicos como causa. ¿Ok? Ahí se administra 50 mililitros de bicarbonato de sodio. Hipercalemia. O tal vez en una acidosis severa, ahí sí. ¿No? No en cualquier acidosis, severa. ¿Ok? Guiándose por gasometría arterial repetitiva. ¿Ok? Son algunos datos que estaban en la PPT y que tal vez puedan ser preguntados. Ok, y ahora nos vamos a las preguntas. Tenemos 4 preguntas para analizar. La frecuencia recomendada para realizar las compresiones torácicas es... ¿Cuál es la frecuencia para las compresiones del RCP? ¿Cuál es la frecuencia? Muy bien, de 100 a 120. Listo. La relación compresión-ventilación recomendada para el RCP, realizada con un solo reanimador en un adulto es... Listo, muy bien. Te encuentras con una persona adulta inconsciente en el suelo. Lo primero que debes hacer, acá hay una pregunta trampa. Lo primero que se debe hacer
Si encuentras una persona adulta inconsciente en el suelo, pregunta trampa. ¿Cuál? La B, ¿verdad? Verificar si el lugar es seguro para ti y la víctima. Es lo primero que se tiene que hacer. ¿Ok? Una vez ya verificado, verificas ello, el lugar es seguro. Ahora, tiene paro cardiorrespiratorio, analizas la respiración y analizas el pulso. Una vez ya analizado, ahí recién pides ayuda y comienza a hacer RCP. Entonces, lo primero que tienes que hacer es verificar si el lugar es seguro para ti y la víctima. Eso es importante. Y pregunta capciosa. La profundidad adecuada para las compresiones torácicas es, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Al menos 5 sería. De 5 a 6, al menos 5. ¿Ok? Listo. Bien. Con esto habríamos visto la parte de las preguntas. ¿Ok? Listo. Yo estoy viendo que por ahí, por interno también me están escribiendo. Listo. Listo, entonces. A ver, voy a dejar de compartir. Voy a pausar la grabación.